Hola, ¿qué tal hermanos, amigos? Bienvenidos a nuestro espacio de esta semana de Entre Líneas. Continuamos conociendo la encíclica del Santo Padre León XIV, esta encíclica Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad, y avanzamos en este espacio que los invita a ustedes a acercarse a la lectura de este texto tan importante y tan valioso para nuestra iglesia, y que como este espacio y otros que muchos hermanos realizan, propicia que usted se acerque al magisterio de la iglesia y no sea solamente un espectador, sino un cristiano conocedor que se forma, que conoce y que es capaz de emitir un criterio en realidades como la que menciona el Papa León XIV en esta encíclica. Y bien, partimos esta ocasión con unos numerales antes de lo que será el capítulo siguiente que nos atrae en este miércoles. Bienvenidos a todos y inmediatamente iniciamos este nuestro espacio. Planteamos entonces la ocasión anterior, viendo este capítulo número 2, quedarnos en este numeral 82 que habla del desarrollo humano integral. Y es importante, a partir de lo que vamos a ver en el capítulo 3, lo que menciona este numeral, donde dice que el desarrollo solamente es auténtico si es integral. Es decir, que está dirigido a promover a todos los hombres y a todo el hombre. Y entonces esto que mencionamos, que vamos también a señalarlo, es importante porque cuando hablamos de desarrollo, muchas veces tenemos que preguntarnos realmente lo que significa desarrollo o progreso realmente está ligado a una porción de la población, a intereses particulares, o realmente está implicado a todo hombre y mujer, a toda persona. Y en esto ha sido claro la expresión de la doctrina social de la Iglesia con estos principios: dignidad, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad y justicia social, que han sido aplicados a la historia. Vamos igualmente a marcarlo porque esto es sumamente importante para todos nosotros en esta lectura. Entonces se habla ya de un desarrollo humano integral, un proceso en donde el crecimiento de las personas y los pueblos abarca todas las dimensiones de la existencia y de las generaciones venideras. Es muy fácil entonces entender lo que realmente podemos hablar como desarrollo humano integral y lo que podríamos hablar como desarrollo de conveniencia para una fracción de la población, muchas veces en intereses comerciales o económicos, y en la que lamentablemente muchos pueblos verán socavadas sus derechos y sus beneficios comunes. Entonces, el desarrollo, que hoy en día se habla tanto, tanto para las personas como las naciones, es una tarea y un derecho. Requiere condiciones mínimas que hagan posible que cada persona pueda madurar según su dignidad, sin haber una dependencia o una exclusión. El desarrollo es humano, ¿sí?, cuando se pone en el centro de las personas y no a la acumulación de bienes, cuando no se habla de individuos, sino se habla de los pueblos. Y esto es una garantía de lo que es un desarrollo humano: poner en el centro a la persona, a los pueblos y no solamente a individuos y sus intereses particulares. Y no es humano, dice el documento en numeral 83, cuando aumenta el consumo a expensas de costos y heridas en otros. Cuando se hablan de grandes proyectos hídricos que condenan a una población para beneficiar a grandes constructoras de condominios, de viviendas, de clases económicas elitistas, ahí no hablamos de desarrollo humano. Entonces, el desarrollo es humano, pero dice también el documento, es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que se promueve en la calidad de vida en todas las dimensiones espirituales, culturales, morales, relacionales, en el respeto a la casa común,
la diversidad de los pueblos y los modos de vivir. Y esto es también muy importante para remarcarlo en nuestra lectura guiada de este documento. Y este desarrollo humano encuentra su verificación como un criterio decisivo en la ecología integral que hemos leído con el Papa Francisco. Esta ecología integral, que es una dimensión que hoy es imprescindible dentro de la doctrina social de la Iglesia. La calidad del desarrollo se puede medir por la justicia hacia las personas y la custodia hacia la casa común. Esto es también importante. Ya no solamente hablamos desde lo que es la persona, su integralidad, su dignidad, sino también en las condiciones de vida que promuevan el cuidado de la creación. Y entonces no es un verdadero progreso lo que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas o generando costos a las comunidades más vulnerables y comprometiendo las condiciones de vida de los que vendrán. Y esto es muy importante. Ya no solamente hablamos del presente, también es una visión hacia el futuro, hacia lo que las generaciones venideras pueden recibir a partir de nosotros. Entonces, el desarrollo humano integral, dice el documento, es el horizonte para leer las transformaciones de nuestro tiempo, incluyendo la revolución digital. Cuando hablamos de revolución digital, de la innovación tecnológica, de la inteligencia artificial, tenemos que hablar si éstas contribuyen realmente a los pueblos y a las personas en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y en lo que serán las generaciones venideras. Si no cumple estos criterios de discernimiento, pues entonces no hablaremos de un verdadero desarrollo y de un verdadero desarrollo humano. No se hablaría de un progreso auténtico, sino un progreso que es una acción que condena a unos y beneficiará y exaltará a otros. Y esto se vuelve entonces, finalizando este capítulo 2, un examen para la Iglesia, un punto de referencia. Y volvemos a hablar de la doctrina social, que durante lo que hemos leído nos ha permitido el documento entender lo que es doctrina social de la Iglesia. No es una palabra dirigida a la sociedad únicamente, sino es un examen de conciencia para la Iglesia, en donde la Iglesia tiene que verificar, está llamada a verificar que los principios expuestos se vivan, sobre todo desde su interior, el ámbito eclesial, orientado por el bien común, con un rostro sinodal. Y como la doctrina social de la Iglesia sí tiene que verificar esos principios, pero no solamente como un agente observador desde lo externo, también es una llamada a mirarse a sí mismo y mirar a sus estructuras. Y el Papa menciona el documento final del sínodo, con estas prácticas decisivas para la transformación misionera, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación, criterios en donde la Iglesia se mira a sí misma, donde la subsidiariedad se reconoce en la responsabilidad de los fieles, los cuerpos intermedios eclesiales, las carismas, las competencias, evitando los paternalismos, la participación de todos los bautizados en procesos de decisión y corresponsabilidad, que esto es sumamente importante y lo exalta el sínodo, la solidaridad donde nace la comunión y en donde cada uno presente en la Iglesia anima unos a otros para seguir caminando juntos. Y la justicia, justicia que en la Iglesia sana las relaciones y estructuras eclesiales en muchos elementos que podríamos señalar como las desigualdades, las faltas de claridad, los atropellos, y en el respeto a la escucha de las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder, de conciencia. Como hemos dicho,
la necesidad de que la Iglesia se mire a sí misma a través de estos principios que hemos señalado. Y por supuesto en la evaluación del ejercicio de la responsabilidad, que no es un juicio entre personas, sino un instrumento de formación y de corrección orientado a la misión. Entonces ya nos habla no de una iglesia que simplemente hace una mirada a la sociedad para emitir criterio, para verificar, sino que también es una iglesia que se tiene que mirar a sí misma y que con base a sus mismos principios exaltados también tiene que reaccionar y corregir, cambiar y transformar estructuras que no estén en este principio. Una interesante postura que quizás hoy podemos tener muy en cuenta. Ya hablar de doctrina social de la iglesia no solamente es la mirada de la iglesia hacia lo social, hacia la sociedad en sí, hacia el paso de la humanidad, también es un principio de la iglesia para verse a sí mismo. Y entramos en el capítulo 3, donde hablamos de la grandeza de la persona humana y las posibilidades de la inteligencia artificial. Y esto es sumamente importante en el desarrollo de este momento que vamos a analizar. Una vez habiendo visto los principios que iluminan la doctrina social de la Iglesia, como lo ha dicho el Papa, hay que volver la mirada a unos desafíos que afectan nuestro modo de vivir. Y una de estas, sin duda alguna, como lo veremos, es la inteligencia artificial. El Papa nos invita a interrogarnos sobre este gran proyecto de nuestra época, sobre el desarrollo tecnológico que cambia lenguaje, relaciones, instituciones, formas de poder, y en la que no se trata de una visión sobre el futuro, sino de un presente, porque ya la inteligencia artificial y la revolución tecnológica es parte de nuestra vida y lo podemos ver día a día, no solamente a nivel laboral, sino que en todas las estructuras sociales, en los rangos de servicio. Esta revolución tecnológica, esta implementación de la inteligencia artificial está ya presente y es una realidad que usted y yo no podemos evadir. Y en esto la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, dice el numeral 91, nos va a iluminar a través de las palabras, a través de la palabra de Dios, a través de la luz del Evangelio, para leer estos signos de los tiempos y buscar con creatividad estos caminos para las relaciones entre los pueblos y las personas, de acuerdo a la exigencia del reino de Dios. No hay otra manera de poder leer los signos de los tiempos dentro de la Iglesia, y no son posturas subjetivas, creadas o propuestas, planteadas por el parecer de uno y otro. Es un discernimiento, una tarea de todos, corresponsable, para responder a esta realidad. ¿Cuál realidad nos plantea el documento en el capítulo 3? El paradigma tecnocrático y el poder de lo que es hoy la inteligencia artificial, el poder digital. El numeral 92 menciona la encíclica Laudato Si, que ya denunciaba este creciente afianzamiento del paradigma tecnológico en un mundo globalizado. La lógica de la eficiencia, del control, del lucro. Y entonces ya la tecnología no es solamente un instrumento, sino que se ha vuelto criterio. Y esto es sumamente importante. El paradigma se ha extendido tanto como la difusión de la inteligencia artificial, que incluso las ciencias cognitivas, la nanotecnología, la robótica, la biotecnología, forman parte también de esta relación entre la revolución tecnocrática y la implementación de la inteligencia artificial. Dichas innovaciones, lo menciona el Papa, pueden ser de gran ayuda para el desarrollo humano integral y el cuidado de la casa común, como lo vimos recientemente. Pero por su poder también pueden actuar como un acelerador de este paradigma, y por esto necesitan un nuevo marco espiritual
ético y político. Es un avance acelerado, es un avance desenfrenado que no puede ser pasado por alto, porque más poderoso, dice el documento, no significa necesariamente mejor. Y ahí es donde, con las palabras de Romano Guardini, el Papa nos dice: el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. Y esto no nos lleva a algo más que pensar que efectivamente en el avance tecnológico el ser humano muchas veces se ve sobrepasado por la realidad y sus alcances, y si no es correctamente iluminado, esto puede ser utilizado para fines que no vayan en miras a este desarrollo humano, sino en miras a intereses incluso delictivos, o a intereses que busque solapar privilegios por encima de derechos, como lo hemos visto a lo largo de este documento. Y entonces el peligro, dice el numeral 94, es que la humanidad sea víctima de sus propias conquistas. Es importantísimo resaltarlo. Como lo señaló Pablo VI, estamos hablando de hace 50 años, cuando advertía que estos progresos extraordinarios, las proezas técnicas, el crecimiento económico, si no va acompañado de un progreso social y moral, se vuelven contra el hombre. Y esto lo vemos hoy. Por eso el progreso técnico requiere este discernimiento sobre una visión antropológica que guía y que también nos permite ver qué fines persigue. Si el desarrollo tecnológico avanza con una maduración ética y social, o bien nos enfrentamos a algo que es más, que tiene más poder, pero en donde la persona puede no ser valorada con respecto al rendimiento que ésta ofrece. Entonces es necesario, dice el Papa León XIV, que en el contexto digital, en el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos, se tengan y se determinen ciertas condiciones de acceso, reglas de visibilidad, posibilidades de participación. Y frente a un riesgo de lo que puede ser una concentración de poder, es donde la doctrina social de la Iglesia y sus principios se convierten en criterios para juzgar y discernir el nuevo escenario. Volvemos a los conceptos mencionados: la dignidad inalienable de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. Los acabamos de ver como principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, estos principios exigen, dice el Papa, verificar el poder de las estructuras digitales y los algoritmos, a ver si realmente la participación y la responsabilidad es favorecida, si hay un acceso equitativo, si se ordena el bien de todos, o si, de lo contrario, podemos considerar qué es la inteligencia artificial, qué posibilidades ofrece, qué riesgos comporta, y tomar decisiones a partir de esto. No es dejar simplemente que crezca y crezca sin control, sino es desde ya, no es más adelante, desde ya ofrecer una iluminación ética, social, a la luz de este crecimiento. En el numeral 97 partimos de la inteligencia artificial y dice el Papa: no es mi intención ofrecer un tratado sobre la inteligencia artificial. Esto es importante. La amplitud de esto, de lo que significa la inteligencia artificial, requeriría una gran y avanzada
conceptualización de lo que es, de lo que significa, de lo que hoy ofrece y de los grandes descubrimientos que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo. Sino que dice el Papa, yo me limito a recordar elementos esenciales para un discernimiento moral y social que proteja el primado de la persona, el primado de esta humanidad magnífica de frente al uso de la inteligencia artificial. Entonces, con el fin, dice el Papa, de que sea la inteligencia humana, la conciencia y la libertad la que guía la innovación técnica con responsabilidad y uso en sus límites y no viceversa, no la revolución digital que esté puesta sobre la persona humana y sobre sus criterios. Es oportuno, dice el Papa, numeral 98, anteponer dos consideraciones. Primero, que cualquier afirmación sobre la IA corre el riesgo de quedar obsoleta en poco tiempo por esta veloz y creciente magnitud en la que se desarrolla estos sistemas. Y segundo, todos nosotros, incluidos quienes las diseñan, sabemos muy poco sobre su funcionamiento. La inteligencia artificial está más cultivada que construida. Los desarrolladores no diseñan directamente, sino que crean una arquitectura en la cual la misma inteligencia crece. En consecuencia, dice el Papa, hay ciertos elementos que siguen siendo desconocidos. Y se necesita, se manifiesta, la urgencia de un doble compromiso, una profundización científica y un discernimiento moral y espiritual. En este avance, en esta magnitud del desarrollo de la inteligencia artificial, vivimos actualmente en un proceso en la que se necesita un discernimiento moral, espiritual, lo dice el Papa, de entender sus alcances, sus riesgos, sus aportes, pero en donde también la misma ciencia que la desarrolla necesita ir conociendo más de esto que va creando y de una inteligencia artificial que va creciendo, porque algunas tienen esta capacidad de ir adaptándose a la utilización y de poder alcanzar fines muy específicos. Por eso dice el Papa que no es posible dar una definición única y completa de la IA. Si usted quiere un concepto de la IA que resuma en sí misma, es difícil, no es posible, dice el documento. Y hay que evitar el equívoco de equiparar la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Esto es muy claro en comprenderlo. Que sí, estos sistemas superan en velocidad y cálculo a la inteligencia humana, ofrece beneficios concretos, pero está ligada al tratamiento de datos. No viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría, no maduran en la relación, no conocen desde adentro una significación existencial de lo que es el amor, el trabajo, la amistad, la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el fin último, ni asumen el peso de consecuencias. Sí, pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones. Pueden simular empatía, comprensión. Pero estos instrumentos capaces de aprender lo hacen muy distinto a la persona humana. Por eso estos sistemas limitan y se limitan en ciertas funciones de la inteligencia humana. Y son capaces de limitarnos en todos estos aspectos porque muchas veces la visión que tenemos con respecto a la inteligencia artificial nos empieza a subordinar. Entonces, todas estas características particulares de la inteligencia nos hace empezar a ser para nosotros pocos inteligentes. Y empezamos ya a depender de lo que la IA puede hacer. Y esto es un criterio que tenemos que considerar. No podemos comparar a
la inteligencia artificial con la inteligencia humana, por todos estos aspectos que hemos enumerado. A la luz de lo que se ha dicho, llegando al numeral 100, podemos comprender que la IA puede ser una valiosa ayuda y que al mismo tiempo exija un enfoque prudente, cauteloso. El Papa no está condenando el uso de la inteligencia artificial, pero sí nos dice, tiene que haber un enfoque prudente y cauteloso. En el uso personal, tener una especial consideración. La facilidad para lograr resultados, la impresión de objetividad, la simulación de la comunicación humana, la velocidad y sencillez con la que se puede obtener muchas elaboraciones complejas, formas de asistencia. Pero esto puede acostumbrarnos a delegar demasiado y buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y la creatividad. Y entonces estos beneficios nos empiezan a limitar a nosotros mismos y dejamos que la inteligencia artificial sea el eco de nuestra voz, de nuestros criterios. Y entonces las respuestas y propuestas de la IA pueden darnos, en esta falsa idea de objetividad, no querer reflejar nuestras virtudes, nuestro ser, sino proyectar parámetros que incluso se han propuesto y planteado por sus creadores. La imitación de una inteligencia artificial, de una comunicación humana positiva, puede resultar gratificante, pero en usuarios poco conscientes puede inducir al engaño y a la impresión de estar en una relación con un auténtico sujeto personal. Y esto es también muy importante, porque nada va a sustituir el encuentro. Esto es una apariencia. Cuando la palabra es simulada, lo vemos acá, esto no construye una relación, es una apariencia. Y esto puede ser muy peligroso en contextos de relaciones de pobreza, de una baja relación humana y de afectos. Entonces, no es tanto que una persona crea que puede hablar con otra persona, sino perder el deseo de encontrarnos realmente con el otro. Como le decíamos, nada puede sustituir ni suplantar el encuentro humano. Ampliando la mirada, constatamos que ya está presente en procesos de decisión en muchos ámbitos y niveles. Hay ventajas en términos de eficiencia, potencial, en la adopción rápida que puede exponerse. Pero que también se nos expone riesgos, como son las grandes cantidades de energía y agua que se utilizan para el uso de la inteligencia artificial. Aumentos de complejidades en modelos lingüísticos, con una potencia de cálculo y almacenamiento, que también nos llevan a pensar en que es esencial desarrollar estructuras y soluciones sostenibles para el impacto ambiental y el cuidado de nuestra casa común. El uso de la IA, dice el numeral 102, no es puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, en sus derechos, en su reputación, en su libertad, cuando decisiones delicadas en el trabajo, en el acceso a créditos, a servicios, es confiado al uso de sistemas automatizados que no conocen de compasión, de misericordia, de perdón, de apertura a la esperanza, podemos llegar a nuevas formas de descarte, porque entonces se clasifica al ser humano según el criterio de la inteligencia artificial.
Por eso dice el documento que puede haber evidentemente usos antihumanos, como la manipulación de la información, la violación de la privacidad, y en donde también la IA puede presentarse dentro de su apariencia neutra para reflejar estereotipos o posiciones ideológicas de quienes las han diseñado y programado. Confiar en la práctica, dice el Papa, a un algoritmo con el poder de seleccionar quién digno y quién no, sin que nadie asuma este peso, es encomendar la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. No solamente disminuye la empatía hacia el excluido, sino la responsabilidad política. Porque entonces la justicia se disimula y la injusticia se realiza silenciosamente a través de asumir que la inteligencia artificial no tiene estos criterios, esta responsabilidad, y empezamos solapadamente a permitir que muchas situaciones injustas de desigualdad, de descarte, de discriminación puedan potenciarse. Nos dice el Papa que hay una situación que es muy clara y que usted y yo la leemos en este momento. No se puede considerar la IA como moralmente neutra. Y esto es claro. Todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades. Lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza, lo que clasifica personas y situaciones. Por eso no es un simple instrumento, hay que usarla correctamente. Y por eso el discernimiento ético no se limita a preguntarnos si lo usamos para un fin bueno o malo, sino preguntarnos también sobre el modo en que está desarrollado y qué idea de la persona y la sociedad está inscrita en su sistema, en los datos y modelos que son utilizados. Entonces ya aquí abrimos la cortina un poco más a no solamente decir qué está bien y qué está mal, sino realmente cuál es el fin intrínseco, los criterios, la guía que orientó su estructura, su creación, desde este ingenio humano que la hizo posible. No es realmente neutra y esto hay que tener entonces mucho cuidado cuando queremos poner a la IA prácticamente como una verdad absoluta por encima de lo que yo pueda a través de mi criterio tener en cuenta. Y el gran problema es cuando muchas veces ya encontramos desde las investigaciones, desde el estudio, desde el ámbito académico, como muchos plantean la inteligencia artificial como una verdad absoluta. Estamos en el numeral 105, queridos hermanos, en esta experiencia de entre líneas. ¿Qué les ha parecido esta primera parte de la inteligencia artificial? Hasta lo que hemos visto. En el numeral 105 nos dice el Papa, para que la IA respete la dignidad humana y sirva para el bien común, es esencial las responsabilidades en todas las etapas. Aquí entran los que lo diseñan y programan hasta los que utilizan y resuelven confiarle las decisiones concretas. No podemos decir, fue la inteligencia artificial y evadir responsabilidades, sino que tiene que haber esta claridad en cuanto a todas sus etapas. No se puede entonces solapar responsabilidades en meramente decir corregir los errores mencionados.
Hay una claridad en ser transparentes en los resultados, en llamar responsabilidad, identificar quién debe rendir cuentas ante decisiones que puedan ser hoy confiadas a la inteligencia artificial. Dice el Papa, pedir prudencia, controles rigurosos. También una ralentización en la adopción de la IA no es estar en contra del progreso, es ejercitar un cuidado responsable hacia la familia humana. Y es más urgente, a menudo, cuando hay un desequilibrio entre la velocidad del desarrollo tecnológico y el ritmo que madura la conciencia humana, la norma, los controles y las instituciones para gobernar sus efectos. No basta invocar genéricamente a la ética. Se necesitan marcos jurídicos, una vigilancia, una educación de los usuarios y una política que no renuncie a su tarea. No solamente es hablar de una postura ética y que se pueda quedar en meros tecnicismos o en teoría. Hoy necesitamos construir marcos de control, de evaluación y una parte importante del documento, educación de aquellos que la utilizarán. Y muchas veces la primera gran educación de los niños, de los jóvenes, pero también diríamos de los adultos mayores, que quizás hoy son los que en principio quizás reciben más el impacto de entender cómo la inteligencia artificial te plantea una realidad que no es. Y lo vemos en redes sociales donde lo humano y la inteligencia artificial empieza cada vez a ser menos posible de identificar. Y no solamente lo vemos a través de videos en donde utilizan rostros, se realizan escenas casi cinematográficas, donde hoy se copian y se emulan voces, en donde se pueden fabricar imágenes falsas, donde usted puede estar con una persona y ser creado a través de la inteligencia artificial. Y todo esto no solamente desde lo más simple, que podemos verlo, si es correcto o incorrecto hacerlo, porque esto es el menor de los problemas, esto es el menor de las situaciones que hay que atender. Tenemos que partir de un análisis auténticamente profundo de lo que es la inteligencia artificial. Y el Papa lo dice, no podemos limitarnos a la invocación, a invocar la moralización de la máquina, a alinear a la inteligencia artificial con los valores humanos. Tenemos que tener claro la posibilidad de discutir el código ético que debe ser utilizado, someterlo a los criterios de la justicia social compartida. De lo contrario, quien controla la IA impondrá su propia visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas. No serviría de nada una IA más moral si esta moral es decidida por pocos. También esto para ser muy bien señalado. La necesidad de que podamos estar juntos en la formulación de estos criterios. No es solamente pedir que la IA sea más moral o moralmente humana, más correcta, sino es quien asume los criterios de esta visión moral. Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá para no hacer muy largo este capítulo de hoy y para que podamos seguir acercándonos a la lectura. Hemos iniciado el capítulo 3 hablando de la inteligencia artificial, que hoy por hoy es un elemento a tomar muy en cuenta porque es muy utilizada y cada día será más propia en distintos servicios, sistemas que usted y yo utilizamos. No solamente en el ámbito académico, en el ámbito de la creación de imágenes o videos,
sino que hoy por hoy los sistemas bancarios, económicos, de salud, estarán presentes con agentes de inteligencia artificial y tenemos que ir conociéndolos poco a poco. Y también tenemos que ir clarificando lo que esto impactará en nuestra sociedad y lo que puede impactar hoy en la toma de decisiones. Así que lo dejamos hasta aquí. Numeral 108 de esta encíclica magnífica Humanitas. Lo dejamos aquí para que usted pueda seguir leyendo con nosotros y pueda seguir conociendo lo que es esta encíclica del Papa León XIV. Lo dejamos hasta aquí, queridos amigos, y los esperamos en el próximo capítulo, el próximo miércoles, en su espacio Entre Líneas.